Nuestro tema de esta semana se llama sucesiones y series aritméticas. Una una sucesión es un conjunto de números que van ordenados. Esos números se van a caracterizar porque hay una distancia específica entre un número y otro número. Las series o sucesiones, mejor dicho, pueden ser finitas o pueden ser infinitas. Una sucesión finita es cuando nosotros conocemos el último número de nuestra sucesión, y una sucesión infinita es cuando al final del último número que ustedes tengan ahí van a tener puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos les va a indicar que la sucesión sigue, que nunca termina, es una sucesión infinita. De manera general, las sucesiones las vamos a representar con símbolos, A1, A2, A3, y así sucesivamente, y el último término le vamos a llamar A1. Digo a n. A1 es el primer número que aparece, A2 sería el segundo, y así sucesivamente. AN sería el último. N es el valor o el número de términos que van a componer nuestra sucesión. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión, esta sería infinita porque tiene puntos suspensivos. El 3 me va a representar a 1, el 7 me va a representar a 2, el 11, el A3, y así sucesivamente. Entonces, para que vayamos nosotros familiarizándonos con la notación, aquí les pregunto, ¿cuánto vale A1? Les acabo de decir, ¿verdad? A1 es el primer término, sería 3. ¿Cuánto vale A3? Ah, bueno, el que está en el lugar 3 sería 11. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber de un valor muy alejado de los que yo tengo aquí? Por ejemplo, A30. Si nosotros escribimos los números que siguen, a lo mejor y los puedo encontrar rápidamente porque no está tan alejado el 30. Pero y si fuera A100, escribir los 100 datos desde el primero hasta el 100, pues como que se nos va a complicar y aparte nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar fórmulas. Si yo quiero calcular el A30, por ejemplo, yo puedo utilizar esta fórmula que sería para calcular el enésimo término, le llamo yo. La fórmula dice AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Ahora, ¿qué significa cada símbolo que tenemos aquí? A1 es el primer término. N es el enésimo término, el que nosotros queremos calcular. Si aquí arriba digo, ¿cuánto vale A30? Ah, entonces significa que la N vale 30. Si yo les digo, ¿cuánto vale A100? Significa que la N vale 100. Depende del numerito que esté aquí abajo, es el valor de N. D es la diferencia que existe entre dos términos consecutivos. Observemos nuestra sucesión. Del 3 al 7 hay una diferencia de 4. Del 7 al 11 va a haber otros 4. Del 11 al 15 hay otros 4. Y todos los numeritos se van a llevar la misma diferencia, la misma distancia. Cuando ya no están a la misma distancia, ya no es una sucesión aritmética, ya se va a llamar de otra forma. Sí, pero ahorita vamos a trabajar sucesiones en donde la diferencia o distancia entre un número a otro va a ser la misma en todos los números. Bueno, entonces ahora sí me voy a calcular el A30 usando mi fórmula. Siempre que nosotros hagamos un ejercicio, escriban sus datos. ¿Qué datos necesito para mi fórmula? Necesito A1 que vale 3. Necesito el valor de N. N les dije que es el 30 porque quiero A30.
y necesito la diferencia, que es la distancia que hay entre un número y otro. Si lo pueden identificar así rápidamente, contando con sus deditos, voy del 3, 4, 5, 6, 7, rápido lo identifico, lo ponen directo, y si no lo pueden calcular restando cualquiera de estos números. 11 menos 7 nos da 4, 7 menos 3 me va a dar 4, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces sustituimos estos datos que pongo al inicio y los sustituyo en mi fórmula. Por lo tanto, voy a tener A30 es igual a 3, que es el dato 1, más, aquí hay paréntesis, hay que poner paréntesis, 30 menos 1 por la distancia que vale 4. Cuando vimos jerarquía de operaciones, dijimos que primero resolvemos lo que hay en paréntesis, sería 30 menos 1, 29. Y aparte, cuando hay multiplicaciones, primero van las multiplicaciones y el último las sumas. Por lo tanto, primero multiplico 29 por 4, me va a dar 116. Y a ese ya al final le sumo 3, ya quedaría 119. Y entonces digo que el A30 vale 119. ¿Dudas en la fórmula número 1? Tenemos otro ejemplo en donde la sucesión va en 7, 18, 29, 40. Observemos la distancia que hay entre un número a otro. Para que yo la calcule puedo restar 18 menos 7, 29 menos 18. Cualquiera pareja que ustedes agarren les va a dar lo mismo al hacer nuestra resta. Bueno, ¿cuánto vale a 1? 7. ¿Cuánto vale a 4? Voy y cuento el número 4, sería 40. El dato 4 vale 40. Ahora quiero saber cuánto vale a 50. ¿Cuánto vale n ahora? N vale 50. Voy a aplicar mi fórmula. N vale 50. El dato 1 vale 7 y la diferencia 18 menos 7 me da 11. Sustituimos en nuestra fórmula. A50 va a ser igual a A1, que es 7, más N menos 1 sería 50 menos 1 por la distancia que vale 11. Primero resolvemos lo que hay dentro de nuestro paréntesis, 50 menos 1, 49. Luego va nuestra multiplicación, 49 por 11, 539, y después sumamos el 7 y ya nos queda 546. Aquí les quiero explicar también el ejemplo 3 porque ese es de fracciones. Antes les comento que la diferencia entre los términos de una sucesión puede ser un número positivo si va en aumento. Si estos números, en lugar de ir aumentando, fueran disminuyendo, significa que vamos a tener una diferencia negativa. La D va a ser un número negativo. También vamos a tener términos de nuestra sucesión en donde van a ser fracciones, ¿sí? Entonces, a lo mejor y se les complique un poquito más porque siempre trabajar las fracciones es un dolor de cabeza para algunos, pero es lo mismo, está fácil. Dice, vamos a calcular el término A15. A15, no sé cuánto vale, voy a calcular, bueno, la N vale 15, A1 vale 3/5, ahora la diferencia entre un término y otro, voy a restar 11 décimos menos 5/5 para saber cuánto es la diferencia. El método que ustedes van a utilizar para restar, pues cualquiera de los que vimos cuando vimos suma y resta de fracciones. En este caso vamos a usar el método mariposa. 10 por 5, 50 sería denominador con denominador. Ahora cruzado, 11 por 5, 55, menos 10 por 3, 30. 55 menos 30 nos quedan 25 sobre 50. Vamos a reducir nuestra fracción porque está muy grande. Le sacan mitad, si tiene mitad, le sacan tercera, le sacan quinta, paso a pasito, y van a llegar a tener
la fracción más reducida, que es 1/2. Entonces la diferencia va a ser igual a 1/2. Este es el valor que vamos a utilizar. Nos vamos a nuestra fórmula para hacer nuestra sustitución y calculamos. Aquí se va a ser igual a 3/5 más 15 menos 1, 14 por 1/2. Aquí tenemos una multiplicación de un entero por una fracción. ¿Se acuerdan que aquí le pueden colocar un número abajo para hacerlo fracción? Y ya multiplicamos numerador con numerador, sería 14 por 1, 14. Y como abajo colocan un 1, 1 por 2, 2. Ya nos queda 14/2. En este caso es un entero, porque 14 entre 2 nos queda 7. Lo pueden hacer entero. Ya nos quedaría 3/5 más 7. Nuevamente, este término lo pueden convertir a una fracción para que ustedes puedan hacer su suma o se les facilite más. La convierten a fracción poniendo un 1 en la parte de abajo, de tal manera que nuestro resultado no se modifique. Entonces ya multiplican 1 por 5, 5 y ya cruzado. 3 por 1, 3 y 7 por 5, 35. Sumamos 3 más 35, nos queda 38/5. Y ese sería el dato que nosotros estamos buscando. A 15 vale 38/5. ¿Dudas? Bueno, vamos con otro ejemplo. En este último ejemplo, observen que mi sucesión empieza en 300 y ahora se baja a 294 y va bajando cada vez más. Bueno, ¿por qué está bajando? Porque la distancia que va a haber entre uno y otro va a ser negativa. Ahorita que la calculemos lo van a checar. Vamos a calcular ahora a 27. Por lo tanto, n vale 27. A1 vale 300 y la diferencia va a ser 294 menos 300, nos va a dar menos 6. Tenemos ahora un dato negativo, así lo vamos a usar en nuestra fórmula. Calculamos, sería 300 más n menos 1, 27 menos 1, 26, por la diferencia que es menos 6. Hacemos primero nuestra resta, 27 menos 1, 26. Después multiplicamos, 26 por menos 6 me va a quedar un negativo. Hay que ponerlo negativo, nos queda menos 156. Aquí multiplicamos, por favor, los signos. Más por menos, menos. Y ya me queda 300 menos 156. Nuestro resultado es A27 vale 144. Si se dan cuenta, está sencillito, nada más es de ir siguiendo nuestra fórmula. De ahí vienen sus ejercicios y viene otra fórmula. Dice, cuando nosotros solo conocemos el término inicial, es decir, el primero y el final, el primero y el último, y nosotros deseamos conocer la diferencia que hay entre un término y otro. La fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser esta fórmula. Diferencia va a ser igual al último término menos el primer término entre el número total de datos que tiene nuestra sucesión menos 1. A ver, vamos a aplicar nuestra fórmula con un ejemplo. Dice, calcula la distancia o la diferencia, también se le llama, que existe entre una sucesión cuyo primer término es 14 y el último término es 357. Si se sabe que tiene 50 términos, ¿sí? Vamos a escribir nuestros datos. A1 es el primer dato, dice que vale 14. AN es el último dato que nos dice que vale 357. Y n es el número de datos que componen la sucesión. Aquí dice que se sabe que tiene 50 términos, por lo tanto, n vale 50. Aplico mi fórmula. Diferencia va a ser igual a AN menos A1 sobre N menos 1. AN vale 357 menos A1 vale 14 entre N que vale 50 menos 1. Primero
Hacemos lo de arriba, que sería 357 menos 14, me queda 343, entre. Ahora restamos lo de abajo, 50 menos 1, 49. Y al final dividimos. A veces en su calculadora quieren hacer todo así rapidito y directo, y si lo meten así como va todo directo en su calculadora, no les va a dar el resultado, al menos que manejen paréntesis arriba, inicio y final, y paréntesis abajo, inicio y final. Y si no, primero hacen lo de arriba, luego lo de abajo, y después dividen, y les va a dar una diferencia de 7. Fácil. Aquí les puse otro ejemplo. Trabajando fracciones, dice que el primer término de mi sucesión es 7 octavos, el último es 121 octavos. Se sabe que nuestra sucesión tiene 20 términos, ¿sí? Entonces, escribimos nuestros datos A1, 7 octavos, AN, 121 octavos, y la N vale 20, porque en total son 20. Sustituimos en nuestra fórmula. Nos quedaría 121 sobre 8 menos 7 sobre 8 entre 20 menos 1. Primero hacemos esta resta de fracciones. Aquí está fácil porque cuando es el mismo denominador, lo recorremos. Recorremos este 8 y solo restamos arriba 121 menos 7. Ya nos queda 114. Entre 20 menos 1, entre 19. Ahora me queda una fracción entre un entero. Para que puedan hacer su división y se les haga más fácil, este 19 conviértanlo en fracción colocando un 1 abajo. Ya nos quedaría 19 entre 1. Siempre que tengan así lo convierten. Ahora sí, vamos a aplicar la ley de los extremos o la famosa ley de la torta, que nos dice extremos con extremos. Vamos a seguir ahorita la línea azul que les dibujé aquí. 114 por 1, 114, y lo ponemos en la parte de arriba. Ahora vamos a seguir nuestra línea verde, medios con medios, los que están en medio. 8 por 19, lo multiplicamos y lo vamos a colocar ahora en la parte de abajo. Me queda 152. Este sería el resultado de nuestra diferencia. Pero vamos a ir simplificando, ir sacando mitad, ir sacando tercera, hasta que ya no podamos simplificar más y me queda mi diferencia 3/4. Este sería el resultado que nosotros buscamos. ¿Dudas? Les tengo aquí otro ejemplo, el ejemplo número 3. Dice que el primer término de la sucesión es 135, el último es menos 337 y se sabe que la sucesión tiene 60 términos. Escribimos nuestros datos, dato 1, 135, último dato, menos 337 y n 60. Sustituimos en nuestra fórmula. Último término menos 337, menos el primero que fue de 135, me quedan menos 472, entre 60 menos 1, entre 59, aquí hay que dividir signos, menos entre más, me queda menos, y ya dividimos después el número, y ya me queda 8. Si no me diera entero aquí, pues lo que se hace es escribirlo como una fracción, pero hay que simplificarla. Van sacando mitad, mitad, hasta que lleguen a la fracción más simple. De ahí vienen sus ejercicios sobre distancia o diferencia. Y tenemos una fórmula más, la fórmula de n. Esta fórmula me va a servir para calcular cuántos términos tiene una sucesión si nosotros no lo sabemos. En el ejercicio de arriba sabíamos cuánto valía n. Ahora, cuando no sabemos cuántos términos hay, pues vamos a calcularlo con esta fórmula. Ejemplo 1. Tenemos la sucesión que empieza en 7,
se va a 12, 17 y termina en 252. Es una sucesión finita porque aquí terminó. Entonces escribo los datos que voy a necesitar para mi fórmula. El dato 1 que vale 7, el último dato que vale 252 y la diferencia, hay que sacar la diferencia restando dos números, 12 menos 7, 5 o 17 menos 12 igual les va a dar 5. No importa qué números agarren, siempre y cuando sean dos números que están consecutivos, uno tras otro. ¿Sí? Entonces nos da 5 nuestra diferencia. Aplicamos la fórmula. N va a ser igual a AN, que sería 252, menos A1, que vale 7, entre la distancia más 1. Este más 1, observen que va al final, después de que se hace toda la división de acá. Empezamos con lo de arriba. 252 menos 7 me da 245. Ahora dividimos primero 245 entre 5, me queda 49 y ahí ya sumo 1. 49 más 1 ya me queda 50. Significa que esta sucesión que teníamos aquí arriba tiene 50 datos. Vamos con el ejemplo número 2. El primer término empieza en 220, baja a 216, baja a 212 y termina en 76. Significa que aquí hay una diferencia negativa porque va disminuyendo nuestros datos. Escribimos los datos que necesitamos. El término 1 vale 220, el último 76 y la diferencia la calculamos. 216 menos 220 o 212 menos 216 les va a dar menos 4. Ya sabíamos que era negativo. Sustituimos en nuestra fórmula AN 76 menos A1 220 entre menos 4. Primero lo de arriba. 76 menos 220 me queda menos 144 entre menos 4. En esta parte, por favor, recuerden que hay que dividir primero los signos. Menos entre menos, ya me queda más. Y ya de ahí dividen 144 entre 4, ya les queda 36 más 1. 36 más 1. 37. Significa que esa sucesión que teníamos en la parte de arriba vale 37. Vamos con un ejemplo de fracción. Tenemos el término 1, 3/5. Último término, 48 quintos. Y la distancia la calculamos también 14 quinceavos menos 3 quinceavos. Aquí, para que no nos quede muy grande nuestro número, hay que sacar el mínimo común múltiplo de los dos. Me va a quedar 15. 15 entre 5, 15 entre 15, 1, por 14, 14, menos 15 entre 5, 3, por 3, 9. Ya me queda 14 menos 9, me queda 5. Entre 15... lo voy a simplificar y me queda que la distancia es de 1/3. La resta de fracciones, si ya se les olvidó, checan su apunte de cuando les di de sumas y restas de fracciones. Ahí lo van a volver a ver. Bueno, ya que tenemos nuestra diferencia, nos vamos a nuestra fórmula y calculamos AN 48 quintos menos A1 3/5 entre la distancia que fue de 1/3 más 1. Sumamos aquí o restamos, bueno, en este caso es resta. Como son quintos, pues bajamos el quinto, ¿sí? Y ya restamos 48 menos 3, nos quedan 45 quintos entre 1/3. A lo mejor aquí me puede dar un entero, pero como aquí tengo 1/3, por estrategia yo se los dejé así, para que apliquemos nuestra ley de los extremos, que sería 45 por 3, va en la parte de arriba, 135, y
5 por 1, 5 que va en medio, aquí iría en la parte de abajo. Y ahora sí ya dividimos, si se puede dividir, 135 entre 5, me queda 27, más 1, ya me queda n igual a 28. Significa que esa sucesión que nosotros tenemos aquí de fracciones tiene 28 términos. No, profe. Bueno, nuestra última fórmula, esta es ya para terminar, tenemos que nosotros podemos calcular la suma de todos los términos de nuestras sucesiones. Pero imagínense, si la sucesión tiene 100 términos, o por lo menos sumar del 1 al 100, como que nos va a llevar mucho tiempo y a lo mejor y nos equivocamos. Sí, entonces vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí para calcular la suma de todos, que nos dice que la suma es igual al dato 1 más el último dato por el número total de datos entre 2. Es una fórmula sencillita también. Nos va a servir para sumar todos, hasta los números que no están escritos en nuestra sucesión van a estar contabilizados en esa suma. ¿Sí? Es una fórmula muy bonita. Entonces, vamos con el ejemplo 1. Tenemos que el primer dato vale 9, el último dato vale 204, pero aquí nos dice que se compone de 40 datos en total. Entonces, n vale 40. Calculamos la diferencia entre 9 y 14 restando o entre cualquiera de ellos. En este caso utilicé 24 menos 19 nos da 5. Si ustedes hacen 19 menos 14, igual les va a dar 5. Cualquier número que ustedes agarren les va a dar 5. Sustituimos A1, 9, más el último dato que es 204 por 40, que es el número total de datos entre 2. Primero hacemos lo del paréntesis, 9 más 204 nos queda 213. Por 40 nos queda 8,520. Entre 2 nos queda 4,260. Ese dato me indica que es la suma del 9 más 14 más 19, así más, hasta llegar al 204. Esa es la suma de todos los datos. Acá les puse un ejemplo con fracciones también, para que no se les olvide trabajar las fracciones. A1 vale 2 séptimos, AN, que es el último, 192/35, y aquí nos dice que la sucesión se compone de 27 datos. Entonces calculamos la diferencia entre un dato y otro. En este caso usé el 24/35 menos 17/35, nos quedan 7 sobre 35. Simplificamos nuestra fracción. En este caso sacamos la séptima porque aquí está un número primo arriba, tiene que ser 7. Nos queda que la diferencia vale 1/5. Entonces sustituimos en nuestra fórmula. A1, 2 séptimos más AN, 192/35 por 27 sobre 2. Sumamos 2 séptimos más 192/35. Sacamos el mínimo común múltiplo de los dos. Nos quedan 35. 35 entre 7, 5 por 2, 10, más 35 entre 35, 1 por 192, pues me queda 192. Ahora sumamos lo que hay arriba. 10 más 192 queda 202 sobre 35. Ya que tenemos lo de la fracción, multiplicamos por 27. En este caso sería solo numerador con numerador. 202 por 27, ya me quedan 2,554 sobre 35 entre 2. Como me queda una división entre un número entero, este 2 lo convierto en fracción colocándole un 1. Sí, ahora aplico nuevamente la ley de los extremos.
Arriba, el de arriba con el de abajo sería 5,454 por 1, queda igual. Entre medio con medio, 35 por 2, 70. Simplificamos, sería nada más sacándole mitad, ya nos quedaría 2,727 sobre 35. Lo pueden dejar como fracción y si no lo dividimos y nos queda que la suma vale 77.9142, la suma de todas nuestras fracciones que teníamos aquí.